Bona vesprada a totes i benvingudes a una edició més dels debats de la nau de la igualtat que organitza la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València. És un cicle que va començar fa 2 anys i que pretén contribuir a mantenir viva la reflexió sobre el feminisme. Avui anem a parlar al voltant del 8 de març d'aquest 2018 i pel que veig hi ha moltes cares que van ser protagonistes d'aquella jornada. El 8 de març més d'1,5 milió de persones van eixir al carrer en manifestació a la majoria de les ciutats de l'Estat per a plantar cara al masclisme després d'una vaga que va ser seguida per més de 6 milions de treballadores. Així pareixia en la majoria dels periòdics l'endemà de la vaga feminista del Dia Internacional de la Dona. Una vaga de la qual molts mitjans de comunicació en van destacar la descentralització geogràfica donant-li el protagonisme a les ciutats i a poblacions de l'Estat espanyol i no sols a Madrid com sol ser habitual. Els mitjans de comunicació internacionals també se'n van fer ressò i no sols dels seus països, de les seues poblacions, de les seues capitals, sinó sobretot del que va passar així a l'estat espanyol. Així que es va convertir Espanya en un referent en aquests moments. A la ciutat de València es parlava de 100.000 persones i calia sumar poblacions com Alacant, Elx, Castelló o altres ciutats del territori i poblacions del territori valencià. El seguiment, la veritat és que va ser increïble i el moviment feminista va passar de no aparèixer quasi mai en els mitjans o molt puntualment a obrir informatius i provocar el llançament també d'edicions especials d'alguns diaris. Tindré també a les principals protagonistes en l'organització de la vaga en els seus programes de televisió i de ràdio. Moltes accions es van produir des dels diferents àmbits aquest dia. Per exemple, per contar-vos una anècdota, el diari Libération, a França, va decidir pujar el preu del periòdic aquest dia per als homes. Els homes pagaven 2,5 euros front als 2 euros que pagaven les dones, perquè va voler així denunciar la discriminació salarial entre homes i dones. I de fet, molts homes van assumir les càrregues que cada dia realitzen les seues companyes o les seues parelles, o companyes de treball també. Però és bonic, però de veritat és que molts mitjans i moltes persones aquest dia van tractar la vaga de revolució lúdica i solidària que serà recordada durant molt de temps. Un fet que a algunes es va esgarrifar, perquè no és això exactament el que volíem amb la jornada i el lema «Si les dones parem, s'atura el món» així ho posava de manifest. També la ONU, per exemple, va fer una crida aquest dia per aprofitar l'actual moviment global pels drets de les dones per a donar passes concretes i aconseguir per fi la igualtat. I ho va fer sota el lema «Ara és el moment». Bé, doncs ha passat la vaga i de moment en el món econòmic i polític no s'ha manejat massa la cosa o no res. És veritat que s'estan firmant pactes contra la violència de gènere a les comunitats autònomes i a l'Estat, però el pressupost promès, per exemple, s'està retardant. I ja no dir de les reformes legals acordades o continua l'impost rosa, la bretxa salarial, la pressió sobre els permisos de paternitat i maternitat. Això sí, molts líders i lideresses polítiques s'han pujat al carro ara del feminisme. S'ha passat de demonitzar la vaga del 8M titlant-la d'anticapitalista i polititzada a haver de recular i reconèixer l'evidència dels milions de dones que simpatitzaven amb aquesta convocatòria. Una convocatòria de la qual ens podem sentir molt orgulloses, amb coses positives i altres que caldrà revisar, però que ha aconseguit connectar les dones amb un sentiment de profund malestar de les diferents opressions que patim. Així, ha sabut connectar dones de diferents generacions, estrats socials, ideologies i procedència que van eixir al carrer i van prendre consciència del moviment feminista. Ara bé, acaba de dir que no s'està movent massa en els àmbits econòmics i polítics, però no és el mateix el que està passant en el moviment feminista. Com he dit, aquesta vaga, entre moltes de les coses bones que ens han portat, ha estat no sols la d'unir-nos a les dones, vinguem d'on vinguem, sinó que ens ha fet conscients de la força que tenim unides. Aquesta força no pot parar i, de fet, em consta que a molts llocs, i en particular a la ciutat de València, el feminisme autònom està més actiu que mai. Assemblees, associacions, col·lectives estan reflexionant al voltant de la vaga, del paper que han jugat
i que han tingut en aquesta, però sobretot de què més es pot fer a partir d'ara. A partir d'ací, tal vegada, per actuar cal també reflexionar i hauríem de començar per plantejar-nos, per exemple, com s'ha gestat aquest procés. Tal com apunta o com pregunta Amaya Pérez Orozco, per què ara i per què amb aquesta resposta a l'estat espanyol? A més, davant les reaccions d'alguns partits polítics, es pot diluir la potència transformadora del feminisme? Barbie Japuta, per exemple, ja advertís que en breu alguns partits parlaran d'un feminisme capitalista, de dretes, sensat, moderat, conservador i inclús en el seu to d'humor, diu, ella es refereix a cristofascista. Però se'ns plantegen més preguntes. A partir d'ara, què? Com es pot mantenir encesa la flama de totes aquestes energies generades a partir del 8M? Estem davant d'una quarta onada del feminisme? Per a parlar de tot això i molt més, tenim així en aquesta taula a 3 dones essencials en l'èxit d'aquesta vaga a la ciutat de València, implicades en diferents assemblees i comissions que poden aportar algunes claus del passat, del present i del futur de la vaga del 8M i de l'esdevindre del feminisme autònom a la ciutat. Teresa Meana, que està a la meva dreta, de la qual tant hem après i que tant fa pel llenguatge no sexista, un referent del feminisme, de les que mai defalleixen, les imprescindibles. Teresa en aquesta vaga ha participat en la Comissió de Comunicació. Anaí Torralba, que està a la meva esquerra, una jove encoratjada, treballadora i implicada en el moviment feminista que connecta amb les realitats més pròximes des dels barris. Anaí representa el futur en aquesta lluita. Participa en la taula com a representant de l'Assemblea Feminista de Benimaclet, una de les més actives i potents en aquests moments i que va tindre un destacat protagonisme també en la vaga del 8M. I Reyes Beltrán, amb la qual hem après i gaudit profundament de les seues reflexions i debats al voltant de l'economia feminista, combinant acadèmia i activisme, els engresca a implicar-nos cada dia en la lluita feminista. Reyes també en aquesta vaga ha participat en la Comissió de Cures. I bé, dit això, dono la paraula ja a Teresa. Bueno, buena vesprada y muchas gracias a la Unidad de Igualdad, porque yo creo que es muy importante que podamos debatir esto entre tantas. Pensamos hablar poco, bueno, yo lo intentaré, pero hablar poco cada una para que luego quede como una hora, porque en realidad las que estamos aquí podíamos ser otras, tanto de comunicación como de Cures, como de Benimaclet, entonces voy a intentar, bueno, darle un poco de prisa. A ver. Empiezo con una frase de un artículo que me encanta, de Justa Montero, que refleja esto, que habréis leído muchas, que refleja lo que fue esta huelga, ¿no? Y Justa empieza diciendo, fue una protesta global, claramente política, cargada de emoción y razón. Dice Justa, 2 elementos imprescindibles para la revuelta feminista, ¿no? Eso fue increíble, ¿no? Lo sabemos todas, estamos todas encantadas, desesperadas por no morir de éxito y ver qué hacemos ahora, ¿no? Porque realmente fue impresionante en todas partes y fue muy, muy emocionante. Bien, el carácter que tuvo esa movilización fue inequívocamente feminista, o sea, un carácter tan feminista como lo fue el protagonismo del movimiento feminista desde que se convocó, a cómo se organizó, etcétera, ¿no? Desde los inicios también ha sido un proceso muy consensuado, muy horizontal, muy participativo, un movimiento además que viene de lejos y que no se ha rendido nunca y que desde luego no empezó el 8 de marzo del 2018, ¿no? Entonces me gustaría, lo primero, reconocer lo que tiene que ver con todo esto el movimiento feminista de Latinoamérica. Hemos aprendido muchas cosas de Latinoamérica, me refiero del movimiento feminista, entre otras el 25 de noviembre, ¿verdad? Entre otras el 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, pero de Argentina surge en el 2017 la convocatoria de huelga del movimiento Ni Una Menos, ¿no? Aquí nos llegó un poco tarde, el año pasado, improvisamos, ¿verdad? Una concentración en la Plaza de la Virgen de noche, una comunicación con las del otro lado del Atlántico, paros de 2 horas o de 1 hora simbólicos. Yo estaba en el instituto pues a las puertas de los centros y bueno, la mani del 8 de marzo en Valencia lleva muchos años siendo impresionante y es realmente histórica siempre, no como este año, como en todas partes, pero llevamos muchos años, ¿no? Llevamos muchos años
Pero vamos a hablar de los últimos, ¿no? En los últimos echamos a un ministro, si es que no hace nada, y lo tenemos que estar recordando todo el día. Es decir, se fue Gallardón por el movimiento feminista, hubo la mani impresionante del Tren de la Libertad. ¿Qué hicimos? De Valencia salió el 7N. ¿Cómo fue el 7N en Madrid? Si es que todas las que estamos aquí lo recordamos, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Hubo un movimiento feminista de muchas jóvenes surgido al calor del 15M, porque veréis, las de los 70, llevábamos años diciendo, y las jóvenes, ¿y aquí qué va a pasar? Y esas generaciones que se creyeron la trampa de la igualdad, esas de, el feminismo, eso es de la época de mi madre, el feminismo está superado, esas edades en las que aún no saben lo que es el mercado laboral, ni la brecha salarial, ni todo eso, pero sí saben que esa igualdad no coincide con tener que marchar para casa de noche disimulando que hablas por el móvil, haciendo un recorrido más largo porque está más iluminado. Eso no coincide con la igualdad, ¿no? Entonces, la mani de la manada fue un punto de inflexión impresionante. O sea, el juicio, por cierto, llevamos 5 meses sin sentencia, ¿no? Bien, el juicio, la manifestación en Madrid, porque el tema de la violencia sexual, cómo fue la manifestación en Madrid con el caso de la manada, fue un punto que calentó muchísimo los motores para lo que fue el 8 de marzo, ¿no? Bueno, quien dice eso, dice todas las otras acciones que se hicieron, cuando el 19J, cuando el caso de Juana Rivas, ¿no? Esas consignas que son importantes en el movimiento feminista, es decir, Juana está en mi casa, o sobre todo en el caso de la manada, yo sí te creo, ¿no? Puesto que nunca nos creen a las mujeres, yo sí te creo, ¿no? Ese grito en el que había esa eclosión de jóvenes que ya comentamos todas el 8 de marzo pasado y el anterior. Había muchísimas jóvenes, ¿no? Ese fue el comentario en casi todas las ciudades. Bien, aquí, a partir del 8 de marzo del año pasado, cuando hubo ese paro, siguiendo a las argentinas, sobre todo en Madrid, comenzaron a trabajar la futura huelga del 8 de marzo del 2018. Empezaron a reunirse en una asamblea abierta todos los 8, marzo, abril, bueno, a partir de abril, mayo, junio, julio, agosto, empezaron a reunirse cantidades en una asamblea abierta, 200, 300, y cuando se convocó un encuentro, el primer encuentro estatal, que fue a finales de septiembre en Elche, de aquí de Valencia fuimos 5. No nos lo creíamos mucho. Volvimos de Elche absolutamente convencidas de que esto era imparable. Quiero decir, volvimos de Elche con un subidón, porque es que fue increíble. En Elche éramos 200, pero llegaron un grupo de Madrid, súper jóvenes, contando todo lo que ya estaban montando en Madrid. Bueno, a continuación en Elche además empezamos a hablar en un encuentro que duró todo un día de experiencias de huelgas de mujeres. Estaban las Kellys, que fue para nosotras impresionante, por eso las trajimos a las Kellys de Benidorm a la Casa de la Dona antes del 8 de marzo, precisamente porque son una experiencia de huelga de mujeres y de mujeres que se sienten dentro del movimiento feminista. Estaban las trabajadoras de residencias de Vizcaya, pues como puede ser el caso de las trabajadoras de Berska, ¿verdad? Y tal, y estaba la experiencia de vaga de Totes, de Barcelona, y ahí se empezó a discutir la huelga y se empezaron a discutir los ejes que ya desde Madrid se planteaban, ¿no? Luego contarán las compañeras lo de la huelga de cuidados, la huelga de consumo, la huelga laboral y la huelga estudiantil o educativa, ¿no? Y se empezó a sacar el argumentario. Bueno, a raíz de Elche empezamos. Luego hubo el encuentro de Zaragoza, ya en enero, donde ya había 400 mujeres, de Madrid fueron ya casi un autobús, y ahí empezó. Quiero decir que esto no surgió de un día para el otro, ¿no? Es decir, todo esto venía de un movimiento feminista autónomo que lleva mucho tiempo y que tuvo muchas movilizaciones y que cuajaron en ese día. Bueno, el movimiento feminista, ya estaba ahí, Muchos y muchas, pues a lo mejor no lo podían ver o no lo querían ver, pero ahí estaba, ¿no? Entonces hubo ese trabajo constante de los grupos feministas y de las feministas también sin grupos. En Valencia, por supuesto, se montó la asamblea abierta, en la que se fue trabajando como iba a ser, y hubo una presencia cada vez más fuerte y, sobre todo,
cada vez se notaba más ese movimiento intergeneracional y el creciente liderazgo de las jóvenes, que para nosotras, bueno, no podía ser más enriquecedor y más importante, ¿no? Entonces, pues empezamos a hacer todas las cosas que sabéis, y dentro de las acciones que se hicieron de todo, como sabéis, porque muchísimas estabais en ello, hubo todas las charlas, hubo los piquetes, bueno, el 8 fue un día entero, ¿no? Las calles fueron nuestras desde las 6:30 de la mañana, ¿verdad? Los piquetes en todos los sitios, en las tiendas, la creatividad, eso no me digáis. ¿Qué movimiento tiene esa cantidad de canciones tan fantásticas que me apetece hasta ponerme a cantarlas? La cumbiera, la andaluza, la de siempre, la huelga, yo por ti, yo por ellas y ella es por mí, la de la huelga feminista, todas, es que es increíble todo lo que sé. Entonces, dentro de la Asamblea de Valencia, ya voy a acabar, dentro de la Asamblea de Valencia se organizó, aparte de cómo se estableció por barrios y las pancartas, cómo iba a ser la manifestación. Este año, desde luego, fue diferente, no fue como otros años el 8 de marzo, y no, sabíamos que iba a ser enorme, pero no pensamos que iba a ser tan impresionante. O sea, la salida, a mí me apetecía decir a la prensa como Lola Flores en la boda de Lolita, si me queréis ir sus, porque es que no podíamos movernos, no podíamos avanzar. Era una cabecera que habíamos decidido que fuera representativa de la diversidad, es decir, no iba a haber mujeres ni representantes como en otras ocasiones de sindicatos ni de partidos, pero ni tampoco de grupos feministas. En la cabecera había mujeres musulmanas, mujeres gitanas, mujeres con discapacidad. Bueno, por supuesto pretendíamos que estuvieran de las Kellys, de las estibadoras, de las estudiantes, bueno, que fuera una cabecera que reflejara lo más posible, aunque es verdad que tenemos muchos fallos, la diversidad, ¿no? Y también se decidió no leer el manifiesto. También se decidió que no se iba a poder leer el manifiesto, que la gente no llega, que lo íbamos a repartir. Lo repartimos, ¿lo sabéis? Y que al final lo que se iba a hacer en la plaza era cantar, que es lo que hicimos, cantar y más cosas. Bueno, entonces creemos que fue muy importante, creemos que nos podemos felicitar todas, que fue un día histórico, ¿no? Y bueno, pues voy a acabar, porque yo creo que ya pasó mi tiempo, RMI, voy a acabar con el artículo que dije al principio de Justa Montero, porque acaba así, ¿no? Acaba así, no, acabo yo con este párrafo. Desde la Comisión Feminista 8 de marzo se insistió, y ahora sí, se insistió reiteradamente, cuando todavía había quienes manifestaban reticencias, que sería un hecho histórico. Es que lo sabíamos, la huelga era un éxito antes del día 8, lo sabíamos, y a partir del que nadie podría mirar para otro lado y que marcaría un antes y un después. Y así ha sido. El antes lo hemos ganado, ¿verdad? El después lo estamos construyendo, ¿vale? Y ahora que siga Reyes y luego ya todas. Gracias. No, sí. Ara parlaran ahí. Sí, hola. Pues hola, bona vesprada a totes i moltes gràcies per estar aquí. Vinc en representació de l'Assemblea Feminista de Benimaclet i el primer que volia donar-nos és l'enhorabona per el treball que estem fent, perquè estem construint algo molt bonic i l'estem visquent totes. Jo vaig a parlar de 3 punts. En primer moment vaig a parlar de com se crea l'Assemblea Feminista de Benimaclet, perquè com bé han comentat va ser una de les assemblees més potents i en una càrrega de joves molt present i molt necessària també, com ha dit Teresa. Després xerraré un poc l'avaluació que vam fer des de l'Assemblea de si realment ha sigut un èxit o no, donat que sí que és cert que hi ha coses que millorar, i en últim moment de què estem fent en l'actualitat. Bé, l'Assemblea Feminista de Benimaclet se constituïx com a tal una vegada passat el 8M, perquè fins aleshores era un comitè de vaga. Un comitè de vaga que va sorgir quasi de forma, no sé, a mi em sembla molt bonic perquè va ser com de forma orgànica, un poc. Bueno, donat el que va explicar Teresa, que sí que és cert que hi havia un treball previ, però la forma en la que nosaltres ens anem construint, juntant i reflexionant va ser molt orgànica, molt femenina, molt bonica.
al principi, les companyes que van estar al principi van ser citades, companyes d'alguns col·lectius ja feministes, per tal de comentar tot el que s'estava gestant d'aquestes reunions estatals i transportar-ho. I algunes companyes del barri van decidir i si organitzem un comitè de vaga a Benimaclet. I si ese comitè de vaga triomfa, doncs ho va triomfar. És cert que esta vaga, com era tan novedosa, perquè era molt àmplia i podies fer la vaga de moltes formes, que això també ens va sorprendre un poc a totes perquè era molt diversa. Eren prou diverses i flexibles a l'hora de prendre partit de la vaga. Si jo no podia fer una vaga de treball per les meves circumstàncies, podia fer-la de cures, podia fer-la de consum o intentar-ho. Aleshores, això ens donava molt de marge de moviment a l'hora d'organitzar-nos. Després, el nucli de treball al principi va ser xicotet i a poc, del boca a boca i tal, perquè en el comitè les reunions eren obertes, doncs van anar apareguent més dones. I la major sorpresa, perquè quasi sempre érem entre 10 i 15, com més l'estructura, i la major sorpresa va ser que el dia d'abans ens van juntar ahir en Benimaclet com 50, que jo quan vaig arribar al lloc vaig dir uau, esta gent d'on ha eixit, no? I preparàvem alguna acció i sempre parlava la de jo no voy a ir, jo tampoco, i deien, però qui va anar? I totes feien brom, i era com uau, estem superpotents, som molt fortes, i tindre aquesta sensació va ser molt bonica. Aquest comitè de vaga se defineix com un comitè, com ja ha dit Teresa, era pro-horitzontal, no mixte, anticapitalista i intergeneracional. Intergeneracional és cert que Beni és un lloc molt gentrificat de joves, perquè al tindre prop a la universitat hi ha moltes joves, però va ser també molt necessari el treball de les dones més majors, a lo millor estàvem en les assemblees gent que tenia 13 anys en una dona en 66. I ahir l'horitzontalitat va ser molt interessant perquè cadascuna comprenia els seus processos. Mai ens van sentir frenades, quan teníem alguna proposta d'acció o qualsevol cosa, sempre ens recolzaven i entenien els processos, i això va ser molt motivant. Ens van fer costat, sobretot treballant cap a l'acció del 8 de març. Era com el nostre objectiu un poc, però a l'hora d'anar treballant a poc te dones compte de que no és sols el 8 de març, que hi ha molt de treball. I és quan ja ha passat i fet la reflexió se decidís establir una assemblea feminista en Benimaclet. Les reunions que teníem prèvies al 8 de març eren setmanals. Després, ara s'ha relaxat un poc la càrrega de treball i continuem fent assemblees de manera mensual. Van continuar els 4 eixos, nosaltres també, des de més a xicoteta escala, perquè la nostra intenció era apropar aquesta vaga al barri, a les vides quotidianes, a les nostres vides, i fer millor el barri per a que així anara millor. I la veritat és que ens haguera agradat, que això serà un treball que a poc s'anirà evidenciant, que en altres barris també hi haguera aquesta realitat, perquè al final si no t'acabes desplaçant allà on sentissis que hi ha recolzament, però l'ideal seria que en tots els barris hi haguera un nucli on les dones pogueren aliar-se o juntar-se per a treballar en aquests aspectes. Moltes vegades sí que és cert que si estàs més clavada en el moviment feminista, jo penso que una dels, imprevistos no, però que una de les coses que hem de tindre més cura era de com arribar a dones que no s'ho han plantejat, o sí, però no puc anar tan tècnica, no sé com explicar-ho, perquè accions que fèiem al barri, per exemple, eren piquets informatius al mercat. Claro, tu anaves allà al mercat i a vegades havia que treballar, perquè no podies anar en tant de tecnicisme. I l'avaluació de la vaga. Nosaltres vam fer una avaluació de la vaga i va ser totalment positiva, què us vaig a dir. Va ser positiva, donat que sí que és cert que s'han de... És que no ens havien organitzat tantes per fer accions i cada moviment té les seves idiosincràsies, no ens havien organitzat tantes i de manera en edats tan diverses per treballar per un objectiu comú, i moltes vegades te poses a preparar alguna cosa i després quan ho estàs materialitzant dius ui, això no ho havíem pensat. Són aquestes xicotetes coses d'acció que una vegada ja fetes sí que te dones compte que pots millorar. Crítiques que se feien també era un poquet al tema
bueno, de la informació, però que a mi me sembla que va ser brutal perquè ho van fer meravellosament. Tota la gent que se dedicava a les comunicacions, que d'això mos oblidem. Com estem en un món tan connectat, te penses que la informació t'arriba de forma màgica i no, hi ha una persona que està treballant, clavant mails, organitzant, veient que les activitats no se solapen i sobretot en aquesta avaluació de la vaga, des d'aquí, i si els arriba, m'agradaria també, aunque ja les hem donat les gràcies, donar les gràcies a tots els espais del barri que ens han fet molt més fàcil actuar, perquè sorgim quasi del no-res i de cop i volta que molts espais te brinden l'oportunitat, te cedisquen un espai i te faciliten el camí, això va ser molt bonic i al mateix temps que estàs teixint el moviment feminista, estàs fent barri. I bueno, sí que és cert que s'ha de continuar treballant, que tenim molta feina, però això, catalogar-ho com un èxit, que la realitat va superar molt més enllà de les... O sigui, la realitat va anar molt més enllà de les nostres imaginacions, com diu Teresa, que tu planteges una cosa, però és que va ser, no sé, increïble. Va ser increïble la quantitat de... O sigui, l'energia que va haver ahir treballant en el 8M. I en l'ara que nosaltres continuem treballant, sí que volem que aquest treball que siga present, o sigui, que les dones estiguen presents de la vida quotidiana. Per exemple, el dia 1 de maig és el Dia del Treballador, el Dia Internacional dels Treballadors, i ahir nosaltres també volem posar la nostra visió feminista. És difícil guanyar espais on normalment no has estat, però se poden fer accions. Nosaltres estem preparant una al barri i és sobre el tema de les cures, que ja explicaran, i visibilitzar aquest xicotet treball que sembla que està invisibilitzat normalment. I això, farem una mena d'exposició fotogràfica per a que siga molt visible totes aquestes tasques que no es veuen normalment. I lo demás m'ho deixo pel debat, ¿no? Així no ho desvelem tot. Antes de pasarle a Reyes, es que se me olvidó una cosa, Cortina. Ya que estaba en la Comisión de Comunicación, aunque la verdad es que en Madrid era impresionante porque, insisto, la organización de cada 8 reunidas, la Comisión de Comunicación de Madrid eran 18 portaveus, que aquí éramos 6, pero hasta recibieron un cursillo un fin de semana de unas periodistas que les decían cómo contestar lo que te dé la gana, te pregunten lo que te pregunten, que es muy bueno. Bueno, pues yo quería reconocer que realmente la organización de las periodistas detrás de ese manifiesto, de las periodistas Paramos, que como sabéis, con más de 7.000 firmantes, fueron las que nos devolvieron el mismo día 8, ese apagón de 24 horas en las redacciones de prácticamente todos los medios, en las que los periodistas, los varones, cubrieron las noticias mostrando, como proponía la huelga, el hueco que dejamos las mujeres. Es decir, que fueron claves realmente en la extensión de la huelga y un extraordinario altavoz. O sea que también se lo quería reconocer, puesto que como era mi comisión, y ahora va Cures. Bueno, pues como me ha presentado Remé, yo hoy estoy aquí para contaros la experiencia de la Comisión de Cuidados. Y porque, como sabéis, la huelga se articuló en torno a 4 ejes. Los ejes eran el eje laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados. Y queremos decir que después del 8 de marzo, nosotras sentimos que la huelga de cuidados ha sido un éxito. Y lo que voy a intentar hacer ahora es explicaros por qué. Como dice Justa Montero en el artículo que ha citado Teresa, que es un artículo estupendo, que os invito a todas a leerlo, nos dice que a partir del 8 de marzo una huelga general ya no va a poder circunscribirse única y exclusivamente a la esfera mercantil, es decir, a la esfera laboral. Para que una huelga tenga el sentido de huelga general, el trabajo de los cuidados tiene que estar presente, es decir, hay que visibilizar todos esos trabajos que están invisibilizados e infravalorados. Y eso es un discurso que hemos ganado gracias a esta huelga. El camino para llegar hasta aquí ha sido largo y yo quiero resaltar la importancia que han tenido los debates de la economía feminista de los últimos años. Y en eso quisiera decir que
Bianualmente se vienen realizando unas jornadas de economía feminista desde, yo creo que en torno a hace unos 10 años. Y esas jornadas, que son unas jornadas montadas desde la academia, han sido un espacio en el que el movimiento feminista y la academia han debatido en un plano de igualdad, generando un aprendizaje mutuo, compartiendo conocimientos. Las ponencias de esas jornadas pueden ser ponencias que comparten a una catedrática con el movimiento asociativo de mujeres en el mismo nivel. Y hemos aprendido mucho de estos debates. Unos debates que nos han llevado a la acción y que han generado sinergias entre la reflexión y la acción. Y yo creo que eso es importante, porque la acción sin reflexión a veces nos puede llevar quizá hacia donde no queremos, pero la reflexión sin acción pues no nos sirve de mucho, la verdad. Y bueno, pues ya que estamos aquí en la Universidad de Valencia, a la que pues también me sumo como mis compañeras a darles las gracias que nos hayan invitado, quiero decir que el año pasado se creó la primera cátedra de Economía Feminista aquí en esta universidad y que al año que viene las próximas jornadas de Economía Feminista van a ser aquí en esta universidad, con lo cual yo invito al movimiento feminista a estar allí, porque todas tenemos mucho saber que compartir y las jornadas siempre nos invitan a ello. Bueno, como os decía, había todo un saber acumulado que hemos compartido en las comisiones de cuidados que se han gestado a lo largo de todo el Estado español. Y porque nosotras, en nuestras comisiones, teníamos que hacer un trabajo previo de pedagogía, porque teníamos que explicar, primero, qué eran los cuidados y qué era una huelga de cuidados, porque eso es algo que, pues, como pudimos comprobar, todavía no estaba asumido. Porque, ¿qué son los trabajos de cuidados? Los trabajos de cuidados son todas aquellas tareas que realizamos para otras y otros sin recibir una remuneración por ellos, sin pasar por la esfera mercantil. Nos estamos refiriendo a limpiar, fregar, cocinar, planchar, transportar mercancías, realizar gestiones con la administración, pero también cuidar los cuerpos, ayudar a sanar, acompañar a todas aquellas personas que necesitan nuestra ayuda. En todos estos trabajos, las mujeres estamos sobrerepresentadas y solamente hace falta analizar las encuestas de usos del tiempo en España que nos dicen que como media las mujeres dedicamos 2 horas diarias más que los hombres a atender la responsabilidad de estos trabajos. La economía feminista nos ha enseñado la importancia de estos trabajos y su papel fundamental en la reproducción del sistema capitalista, porque sin estos trabajos el capitalismo no podría sobrevivir. Entonces, lo que queremos decir es que la huelga del 8 de marzo, en mi opinión, ha sido profundamente anticapitalista y en parte lo ha sido por el espacio fundamental que le hemos sabido dar a los cuidados en esta huelga. Porque nuestro sistema pueda asumir un paro laboral, porque eso implica la pérdida de rentas monetarias para unos pocos. Pero nuestro sistema no puede asumir una huelga de cuidados porque por esa huelga se pone en riesgo la propia vida. Aquí en Valencia hubiésemos querido poder avanzar en generar una red de servicios mínimos para esta huelga de cuidados y no lo conseguimos. Y somos conscientes de que queda muchísimo trabajo por hacer. Pero sí hemos conseguido trasladar a una amplia capa de la ciudadanía qué son y qué es una huelga de cuidados. Y esto creemos que es muy importante. Nosotras, cuando empezamos a debatir dentro de nuestra comisión cómo se articula y cómo se plasma una huelga de cuidados, si es la vida la que se pone en riesgo, es decir,
¿cómo no voy a ir a atender a mi madre enferma? Si no voy yo, no va a ir nadie. O sea, no hay posibilidad de servicios mínimos para esta huelga. Pero si lo que pretendíamos con esta comisión era visibilizar la importancia de estos trabajos, pues como os decía, creíamos que lo hemos conseguido. Nosotras lo que estuvimos haciendo fue elaborar un folleto explicativo, muy sencillo, muy claro, donde hablábamos de qué eran esos trabajos e interpelábamos a las mujeres que los asumían para que ellas se sintiesen identificadas en nuestro discurso. El lema de nuestro folleto era el «We the march, yo penge el davantal». ¿Y por qué utilizamos el delantal? Pues porque creíamos que era una herramienta de trabajo identificable por todas. Y realmente cuando repartimos el folleto lo repartíamos en mercados, en centros de salud, en colegios, y percibimos que nos entendían y que estaban muy de acuerdo con nuestro discurso. Por cómo recibían nuestra información, porque en otras ocasiones que hemos estado desde el movimiento feminista repartiendo folletos, pues hemos visto cómo nos los han tirado, y esta vez no, se lo quedaban, lo leían. Y quiero contar la anécdota que mi madre, que vive en Castellón de la Plana, que bueno, que es, pues mi madre tiene 84 años y es una hija del franquismo que se autodefine como ama de casa, me dijo: Reyes, hoy en el mercado me han repartido un folleto que me cuenta lo de la huelga de cuidados. Yo no le había contado nada de lo que estábamos haciendo aquí en la comisión. Y me dijo: oye, que el 8 de marzo conmigo que no cuenten, que yo voy a estar en huelga, que ese día es para mí. Y entonces, bueno, pues eso lo sentimos en muchas mujeres. Muchas mujeres que estoy convencida de que las que no pudieron hacer huelga, porque esos trabajos son imprescindibles, pero sí pidieron que se responsabilizaran y dijeran: oye, mi trabajo es importante y lo estoy haciendo para generar bienestar físico y emocional a las personas a las que les estoy prestando estas tareas. Por todo el Estado español se hicieron estos trabajos previos y, como os decía, yo creo que el concepto de cuidados hoy podemos decir que ya está en nuestro imaginario colectivo. Sabemos de qué estamos hablando. Porque ¿quién cuida la vida en nuestra sociedad? Nos responde a esta pregunta el lema de la huelga: si les dones parem, s'atura el món. Somos nosotras las que mayoritariamente asumimos los trabajos de cuidados. Pero nuestro sistema patriarcal capitalista lo que pretende es individualizar la responsabilidad del sostenimiento de la vida. Nuestro sistema no lo reconoce como una responsabilidad social, como una responsabilidad colectiva. Y entonces lo que nos dice es: cada una que se las apañe como buenamente pueda. Y que en el mejor de los casos, algunas, las privilegiadas, contratemos a otras mujeres para hacer aquello que nosotras no podemos hacer, y las contratamos en unas condiciones de precariedad absoluta. Pensemos en todas las mujeres empleadas de hogar, mayoritariamente sin contrato, o en las trabajadoras internas, que son la esclavitud del siglo XXI. Pero también pensemos cómo socialmente aparcamos a las personas que el capitalismo ya no puede exprimir en lo que Silvia Federici denomina los campos de concentración de nuestro tiempo, que son las residencias de personas mayores dependientes. Entonces, ahora, ¿cómo trasladamos a nuestra agenda política todo lo conseguido tras el 8 de marzo? ¿Cómo llevamos al debate social la crisis de los cuidados? ¿Y cuáles son nuestros objetivos? Porque nosotras pensamos que el debate no está en la conciliación familiar y laboral, y tampoco está única y exclusivamente en la corresponsabilidad de los hombres en estos trabajos. Eso es un camino, pero no el más importante, porque nosotras lo que decimos es que dentro del sistema capitalista no hay alternativas.
Dentro de las actuales formas de organización social, dominadas por el tiempo reloj del empleo y la salariodipendencia para sobrevivir, solo podemos conseguir parches que palíen para algunas los males del sistema, pero para otras, muchas, lo único que consigan es agravarlo. Pensemos, por ejemplo, en las cadenas globales de cuidados de todas esas mujeres que emigran de sus territorios, dejando atrás a sus familias y que vienen a hacerse cargo de la crisis de los cuidados en el occidente denominado desarrollado. Nuestro horizonte está puesto mucho más allá, pero sabemos que en el camino pues, hay mucho por hacer. Sobre la fuerza del movimiento feminista en Valencia, mi opinión es que se ha producido un cambio palpable en los últimos años. Han surgido muchos grupos, asambleas, y basta con echar un vistazo a la agenda feminista para ver que el movimiento está vivo y muy activo y muy fuerte, lleno de debates y de acciones. Y yo creo que, como nos ha contado al principio Teresa, hemos sido capaces de movilizarnos con rapidez y contundencia contra las agresiones del patriarcado. Y para ello, las redes sociales han sido una herramienta fundamental. Pero nos preguntamos si es suficiente. Actualmente, la Comisión de Cuidados nos hemos estado reuniendo y vamos a tener una reunión el 5 de mayo. Sobre todo hasta ahora ha sido una reflexión sobre el trabajo realizado, ¿no? el 8 de marzo. Pero ahora nos estamos planteando cómo seguir. Y bueno, yo quisiera plantear una pregunta aquí al debate porque no la acabamos de tener clara. En la casa la estuvimos debatiendo el otro día sobre si hemos de articular una agenda política conjunta dentro del movimiento feminista autónomo. Para ello hacen falta espacios de encuentro y de debate que se han de crear entre todas. Estos espacios han de basarse en la horizontalidad, en tener siempre muy presente la diversidad del movimiento feminista, y no hemos de olvidar que nuestra potencia está en la radicalidad de nuestro feminismo. Eso no lo podemos perder. Y bueno, retomando el trabajo de la Comisión de Cuidados, quisiera acabar con unas palabras de Silvia Federici en relación a la crisis de los cuidados, por el tema de la potencia de las redes sociales. Pero bueno, ella nos pone un toquecito de atención, porque ella nos dice: las semillas del nuevo mundo no se plantarán a través de Internet, sino mediante la cooperación que podemos desarrollar para transformar la vida de las personas condenadas a la silla de ruedas o a la cama del hospital, la forma más oscura, pero actualmente más extendida, de tortura en nuestra sociedad. ¿Qué nos está invitando a reflexionar Silvia Federici? Ella nos invita a pensar en la vulnerabilidad de la vida, en la centralidad de los cuidados que el sistema capitalista heteropatriarcal obvia, y que no basta con reaccionar frente a las agresiones, hay que transformar el sistema. Y el movimiento feminista ha de seguir trabajando para conseguirlo. Y bueno, con eso acabo mi intervención. Bé, moltes gràcies a les tres per les vostres intervencions, les vostres aportacions. Ja han començat establint preguntes que no sé si haurem de contestar entre totes. I ara anem a obrir el torn d'intervencions, no sols perquè pregunteu, sinó perquè també opineu, es posicioneu. Sols recordar-vos que com s'està gravant aquest acte, que les preguntes siguin breus, però sobretot per el tema de la gravació, que espereu a tindre el micro per a intervindre. Pues passarà el micro quan vulgueu intervindre i que siguin el més breu possible les intervencions. No sé si hi ha alguna persona que vol començar per a dir alguna cosa, fer alguna valoració. Este és el moment perfecte. Anem a... No sé si hi ha alguna dona que també és possible que... Sí, i si no, si em permets, com que jo sóc una dona, faria la primera pregunta. Hi ha alguna dona que vulgui intervindre? No me digas que es un hombre, es que no veo. No, jo tampoc. Alguna vol intervindre? Val, perfecte.
Bueno, yo quería, siguiendo con la exposición de Reyes, de la importancia de la huelga de cuidados. He leído esta mañana el artículo de Justa Montero, que recomiendo vivamente. En Economistas sin Fronteras, el último número, en internet lo tenéis. Y ahora, uy, es que me lo tengo que tragar. Bueno, y la verdad es que no es nada agradable, pero bueno, vale. Entonces, quiero darte las gracias, Reyes, por haber adelantado que el próximo año la Cátedra de Economía Feminista, en colaboración con los comités que han organizado los anteriores congresos de Economía Feminista, lo organizarán en Valencia. También quiero comentaros que este año, este verano, haremos la Escuela de Economía Feminista, que es una vieja reivindicación de la Asociación de Economía Feminista que organiza los congresos y que puede ser un encuentro que nos sirva para preparar un poco el congreso y tener un mayor eco. Y bueno, también el próximo martes empezamos un ciclo sobre el conflicto capital-vida, que será un ciclo de 3 conferencias, una en abril, otra en mayo y otra en junio. Terminaremos con Cristina Carrasco, empezaremos con Yayo Herreros y continuaremos con Marta Malo. Y entonces, bueno, pues ese pequeño ciclo también nos servirá para prepararnos para este evento de la Escuela Feminista de este verano. Y bueno, simplemente reiterar mi completo acuerdo con lo que habéis comentado. Una huelga general, no parcial, porque realmente una huelga laboral solamente cubre una parte de lo que es la vida, que es el mundo laboral. Y por lo tanto, yo creo que esa reflexión de Justa Montero es realmente muy, muy importante y además resignifica, que es algo que en el movimiento feminista estamos haciendo continuamente, la palabra huelga. A partir de ahora, una huelga laboral ya no será una huelga general. No podrán poner los sindicatos huelga general de trabajadores. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Hi ha alguna intervenció més? Bé, pues, bueno, Amparo, sí. Bien, pues muchas gracias a todas las ponentes y a la moderadora por el trabajo. A mí me gustaría plantearos que yo creo que ese millón y medio de mujeres que asistieron a esa manifestación tan absolutamente emocionante, porque fue emocionante en todos los sentidos, creo que hay muchas mujeres que se incorporaban por primera vez. Y muchas de ellas están esperando el siguiente movimiento. Sí, es que se oye mal. Están esperando un siguiente movimiento. Y creo además que el juego del gobierno ahora mismo es opacar mediante el silencio y la inacción, opacar todo el movimiento, irlo adormeciendo, y que aquí no ha pasado nada. No solo eso, no solo no ha hecho ni una sola medida en favor de la igualdad, sino que ha hecho 2 muy contundentes. Una de ellas, la más grave de todas, incumpliendo su propio pacto, rebajar 120 millones la ayuda prevista para cumplir ese pacto. Esa una. La otra, que nos hemos enterado hace poco, que la policía destinada a la violencia de género ha bajado hasta un 20% sus recursos desde hace varios años. Viene perdiendo y ha perdido 25% de los recursos, y Valencia es una de las que más lo ha perdido. Por tanto, yo creo que lo que, además de esas reflexiones necesarias y esa mejora del movimiento, que obviamente es precisa, lo que sí es también igualmente necesario es ir desbrozando por dónde tienen que ir las estrategias feministas y cómo utilizar el tirón social, que si no se irá perdiendo, como todo movimiento, lamentablemente. Es decir, hay un momento de emoción, de tirón, etcétera, pero la gente está mirando para ver qué propuestas concretas tienen que avalar o pueden tener su respaldo. Y ahí es ahí donde yo creo que es urgente identificar los puntos más claves, ¿no? La reforma constitucional, no podemos esperar a que se abra, tiene que haber propuestas constitucionales preparadas desde el mundo del feminismo. Tiene que haber una reivindicación y cómo vehicularla para que los 120 millones que pretenden escaquear se vuelvan a recuperar de manera inmediata, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que hace falta un poco de reflexión conjunta para ver cómo aprovechar ese tirón y que no se vaya dilapidando por el simple y llano transcurso del tiempo.
Bueno, no, yo creo que a lo mejor podríamos plantear varias preguntas conjuntas, si os parece, y así generamos más debate. Si alguna intervenció més? Bueno, Sí. si no ha pedido nadie la palabra, bueno, agradeceros las intervenciones y al hilo de lo que estaba planteando Amparo, ¿no? Y también como ha empezado Teresa, el movimiento feminista no hemos estado paradas, no hemos parado de hacer cosas y de intentar, aparte de mantener las reivindicaciones históricas en las agendas, dar respuesta a los agravios y a las agresiones que hemos ido sufriendo. Lo ha ido nombrando Teresa desde, bueno, el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, etcétera, etcétera. Yo suelo comentar con este foro, y muchas de vosotras ya lo sabéis, a raíz precisamente del incumplimiento del Gobierno con los 200 millones para este año, ya hay una propuesta del grupo de trabajo de Sombra del día 16 de mayo, pues hacer una acción. Y el movimiento feminista muchas veces es así, ¿no? Lo propone una, sumamos, tenemos la libertad de darle nuestra propia idiosincrasia, y el día 16 hay compañeras que ya están proponiendo pues una acción a nivel estatal, dando libertad. Bueno, está eso fraguándose, pero será otro punto para poder volver a organizarnos y salir a la calle o poner toda nuestra imaginación, todo ese entusiasmo, toda esa energía para, bueno, pues que este Gobierno no le salga gratis irse por el foro, ¿no? Como ha hecho, y estafarnos como ha intentado estafarnos. Nada, era por comentarlo con todas vosotras. Perdonar que esto del directo a veces es lo que tiene. Y simplemente añadir que esas locas bajitas de Alerta Feminista, del grupo de Alerta Feminista, pues ya le estamos pegando vueltas, no solo lo del 16, con los 120 millones, otras cosas, pero también concentrar energías en esta cuestión sin perder de vista la manada, etcétera, etcétera. Pero no nos dispersemos detrás del 1, el 2, ya estamos pegándole vueltas, y eso sabéis que también es abierto, normalmente nos vamos sumando y como funcionamos siempre, ¿no? Pero que ya hay mujeres pegándole vueltas a ese tema. Hola, mi pregunta a la mesa es una valoración. ¿Creéis que los medios de comunicación esta vez han hecho como muy valiosa el 8 de marzo? ¿Y a qué pensáis o qué pensamos entre todas? ¿A qué ha sido debido? Porque fue para mí fue muy sorpresa levantarme una mañana y poner las noticias y oír que estaban hablando del 8 de marzo, de feminismo y de una huelga general. Me sorprendió mucho. ¿Qué pensáis vosotras? A ver, sobre los siguientes pasos o las siguientes, cómo nos vamos a articular o en torno a qué nos vamos a articular. Bueno, pues yo creo que aquí, cuando planteaba lo de construir una agenda conjunta del movimiento feminista autónomo, y aquí resalto la palabra de autónomo, yo creo que no tenemos una respuesta clara, porque mira, Anaí nos estaba hablando de la importancia de la vinculación al territorio próximo y al hábitat, y cómo eso cambia la vida, la transformación de esos espacios. Entonces, esa comisión de Benimaclet seguirá sumándose a aquello en lo que se siente interpelada, pero tendrá sus raíces en su proximidad, ¿no? Después, si dialogar o no con las instituciones, pues dentro del movimiento feminista, que es plural, no compartimos si hay o no que dialogar con las instituciones. Entonces, y esto sí que, bueno, yo tengo una reflexión muy personal en cuanto a
al movimiento feminista actual en la ciudad de Valencia. Se lo decía a Teresa, ¿fue el día después de la huelga o el mismo día de la huelga? Que dije, yo sí lo dije, estamos en la cuarta ola del feminismo y la vamos a surfear. Y la vamos a surfear. Eso dijo. Yo lo dije porque, bueno, me sentía muy surfera ese día. Pero bueno, ese movimiento es muy plural y que yo creo que los últimos años ha tenido una articulación que yo llamo la articulación del enjambre. Existe un núcleo que mueve a la acción con una reflexión previa que habéis hecho vosotras aquí, el tema de la posición del Gobierno, cómo ha disminuido los fondos, cómo vamos a actuar frente a eso. Y entonces el grupo que se siente interpelada por la necesidad de llevar a la acción, convoca. Y ahí tenemos las herramientas de las redes. Y la respuesta que vamos a tener no la conocemos, porque no estamos seguras que dentro del movimiento todas las mujeres un grupo amplio de mujeres se vaya a sentir interpelada por esas llamadas. Lo veremos en el camino. Pero yo creo que sí que hace falta reflexiones sobre hacia dónde queremos ir para generar esos núcleos que luego aglutinan a todas esas otras mujeres que no están tan vinculadas con el movimiento. Bueno. Claro. Sí, a mi m'agradaria aportar que era el que xerraven l'altre dia, no? Capacitat d'acció sí que en tenim, que és un poc el que tu dius, no? Cap a accions justes, capacitat de resposta, no? Ho deies tu l'altre dia. Respondre sí que sabem respondre, o sigui, ho estem veient, que per a fets concrets un 8M, hem respost, o sigui, ahí sí que hi ha una capacitat d'acció. Ara el que tu dius és més profund, no? És un treball que vaig un poc més enllà, però també això són processos. És que era la pregunta que han dit, estic sorpresa d'encendre la tele i uau, feminista per aquí, feminista per allà. Ara ha passat el 8 de març i sembla que, home, que això s'estiga celebrant és molt bonico, perquè ens en recordaven des de l'assemblea de Benimaclet que de cop i volta abans del 8 de març, bueno, allò era abans del 8 de març, 2 dies, una setmana abans, tot el món volia entrevistes, tot el món no sé què. Vale, passa el 8 de març i ja està, no? Ja ha passat. Ala, hasta el 8 de març de l'any que ve? No, sí que és cert que se van fent coses i coses que jo, que no soc tan major, no? Però que sí que he vist un canvi. Un no és no, campanyes de que en els concerts comencen a aparèixer dones en els escenaris, de que hi hagi un punt violeta, de que hi hagi constantment més xerrades, que se plantegen temes. O sigui, jo penso que sí que estem treballant, o sigui, estem treballant. El que passa que és això, és un moviment molt plural i molt divers. Entonces, un poc de paciència, però anem. Vull dir, és que ens queda molta reflexió i molta gent no podrà acudir a aquests espais de reflexions i entonces ens faltarà com una part, no? Que a vegades és un poc difícil d'explicar. Les que teniu la sort de reflexionar i les altres que estan i a lo millor te falta i estàs un poc coixa en alguns debats, pues això és el que estem intentant lidiar, no? Intentant arribar al màxim possible i pues lo que diu Reyes és que estem en ello. Vull dir, capacitat de resposta en tenim i molta. Yo respecto a lo de los medios, creo que la respuesta es el trabajo. Quiero decir, se trabajó muchísimo. Quiero decir que hubo centenares de activistas, centenares de activistas que lo entendimos y que lo entendieron en muchas partes, ¿no? Como el principio de un proceso que además que se fue extendiendo como si fuese eso, ¿no? La famosa mancha de aceite que acabó llegando a todos los rincones, ¿no? Es un proceso en que cada activista se empezó a convertir en una huelguista y se empezaron a hacer esa cantidad de debates en los que se pasó de la sorpresa, una huelga feminista, ¿cómo que una huelga feminista? Tal, ¿no? A empezar a seguir extendiéndolo y que las respuestas, ¿no? lo seguían alimentando y el interés por los contenidos. Hizo un argumentario fantástico. El trabajo cuando te cuentan en Madrid
lo que hicieron con los medios, porque como todo país centralista, ¿no? En Madrid están todos los cómo ellas a veces cogían el teléfono y llamaban sin saber quién, sin conocerles de nada. Yo que sé, al Objetivo, Ana Pastor, Ana, vamos a llamar a la sexta tal. Y fueron haciendo desde esa comisión, ¿no? Y fueron contagiando, porque el trabajo fue muy profundo, muy largo, un trabajo activista de verdad, o sea, como el que hicimos siempre, porque es que ya estábamos, ¿no? Es una cosa que decíamos al principio. Esto no se hizo de un día para otro, fueron muchos meses. Yo, personalmente, hasta que no llegué a Elche a finales de septiembre, no me lo creí del todo. Una huelga, para el 8 de marzo, sí, ya, sí, una huelga. Tal. Hasta que empiezas a... Y realmente eso hizo que la cosa cuajara de tal manera. Luego, respecto al tema de la agenda, pues es verdad, el movimiento feminista es tremendamente plural, exageradamente plural, afortunadamente, y diverso, y hay un feminismo autónomo y otro que no, y hay un feminismo institucional o que plantea, el trabajo con las instituciones, ¿no? O que está más interesado en dialogar con las instituciones, ¿no? Y la convocatoria que hice Candy del 16 de mayo, yo sé de esa manifestación, por supuesto que vamos a estar en esa manifestación, ¿no? Pero yo leo el mismo manifiesto, ¿no? De que resulta que de los 200 millones se quedaron en 80 y el manifiesto dice que necesitamos los 200 para todo lo que hay que hacer, ¿verdad?, en el terreno de la educación y tal, y pienso, pero si lo que nos dan en el Pacto de Estado tampoco vale para nada, pero sí, ¿qué vamos a hacer en la enseñanza y en todo lo demás con eso? Es verdad que de eso nos recortaron hasta las migajas, es cierto, pero quiero decir que no sé si me explico, que hay diferentes maneras de trabajar, de entenderlo, y por supuesto que luego nos juntamos en las acciones y, como también decía Candy, como ahora salga la sentencia de la manada y salga de mala manera, nos van a ver otra vez, nos van a ver además de una manera terrible, como si se vuelve a ver en el Constitucional, que ahí está pendiente el recurso de lo del aborto, y como tal, y como tal, y como cual. Luego, en los grupos, y en lo que es la base del movimiento feminista, en los grupos de base, ¿verdad?, en los grupos locales, ahí seguiremos debatiendo y nos seguiremos movilizando, pero creo que esto no fue por casualidad, fue porque ahí estamos, ¿no?, desde hace tanto, y ahí seguimos, y además ahora nos hemos renovado porque han llegado muchas y ya era hora. Inés. Hola, jo sols volia recordar que en l'agenda s'incloga lo de l'escola segregada, perquè tenim una sentència de la setmana passada que està admet ja la separació de xiquets i xiquetes. O sigui, això és una cosa que no l'havíem... me sentiu ara? No, era lo de la sentència acceptant lo de l'escola segregada ja. I això és una cosa que va en contra, per supost, del feminisme i de tota la coeducació i la igualtat. Simplement això, Jo, aparte que... Arrímate el micro. Arrímate el micro. Que aparte que el 8 de març va ser com un somni de desbordar la participació i implicació de dones arreu de tota la ciutat i es va visibilitzar, és indubtable que darrere de tot això hi ha un treball que jo diria, vosaltres haveu dit, és un treball d'un any, però un treball d'un any és dintre de lo que és una activitat en concreta, una coincidència estatal, una proposta alternativa de juntar el que és el feminisme més jove i, sense dubte, la participació dels mitjans de comunicació ha sigut fonamental per a la difusió. Això sí que puc dir que és la primera vegada que passa a aquest estat espanyol que mai s'han implicat com ara. No sé si el Me Too va tindre que veure, jo vaig pensar de dir, són redes que s'extenen, dones polítiques que no han fet visible la seva implicació en l'activitat del 8 de març, però han establert unes redes que les tenen
i que per tant han pogut arribar, perquè és que han sigut mitjans de comunicació, dones periodistes que sempre hem tingut 2 o 3 al voltant i són a les que sempre hem recorregut per a dir es fa aquest acte, però això ja no era 1, 2 i 3, eren encara desconegudes, eren dones joves, eren homes periodistes que estaven també interessats en difondre aquesta... Però a mi em va passar igual que la dona que ha parlat. El dia que em vaig alçar i em vaig veure en el telediario que el 8 de març totes les cadenes, la 5, que jo vaig dir, bueno, aquí què passa? Que no ho tenia massa clar, dir, uf, però bueno, està bé que hablen de uno. I el 8 de març ha parlat de totes les maneres, significativament d'un feminisme de la igualtat. Significativament i, entre comilles, un poquet perillosament, perquè que s'entén o el que s'ha difós com feminisme de la igualtat a través dels mitjans de comunicació són igualtats que contempla la Constitució i que, per tant, pense que és el moment en què, si dones feministes es junten i vigilen, es crea una comissió de vigilància de que es complisquen aquests drets de la igualtat per sexe, per religió, PPP, si tot això estiguera no estaríem parlant del feminisme de la igualtat, perquè sembla que arrastrem a una multitud de dones a través d'un feminisme de la igualtat i que si no s'hagués posat la paraula igualtat no hi hagués aquesta participació de dones que hi ha hagut. I crec que és molt important que se sàpiga que és imprescindible. O sigui, és que ho tenim a la Constitució. Si anem a canviar la Constitució no perquè sí, perquè no, per una altra raó, però és que no s'estan garantits els drets constitucionals. I les dones institucionalistes que estan de portaveus parlamentàries són les úniques amb consciència que poden demanar-ho i les feministes li donarem el suport que ho demanen. Per a mi ha sigut una experiència molt bonica i també d'alguna manera dir i ara què? El que plantegeu. No ara què? Doncs ara què és com l'ara què de tots els anys que tenim endarrere i que ens han portat fins ací. I que crec que la gent jove té en les seues mans la possibilitat de treballar conjuntament intergeneracional, interclassista, anticapitalista i tot el que vulgueu, però això l'important és poder transcendir de la igualtat al feminisme que enfronta molt més l'ésser de la dona amb la societat patriarcal. Y es que os daréis cuenta, no es solo como dice Fina y como decía Rafa, el tema de los medios. Era impresionante, ¿vale? Poner la SER, por ejemplo, ¿no? Y oír tal, o poner tal. Pero, ¿y lo de ir a los mercados, como fuimos? Y en vez de que te manden a fregar, como nos mandaron siempre, porque si eres feminista tienes la casa asquerosa toda la vida, a fregar, y ir a los mercados y que te diga la de la fruta, la pescadera, dame el cartel de aquest espai dona suport a la vaga feminista, dame, como nos dijeron en todos los mercados, entrar cantando y que nos aplaudieran. Hace poco yo di una charla y una mujer me dijo, ¿usted no entró en el Corte Inglés el otro día cantando? Y dije yo, sí. Y dice, ¿y usted no vio unas dependientes donde joyería que aplaudíamos? Digo, sí. Dice, ya, pues una era yo. Digo, bien, pues eso. ¿Y qué me decís de la palabra feminista? Cuando te presentabas como feminista, feminista, tal. Bien, todo eso lo notamos todas, igual que lo de los medios. Es evidente que hay ahí un cambio, y es verdad que hay muchas mujeres que antes no estaban, que estuvieron efectivamente ahí, como lo que decía Reyes de su madre, o como tantas que todas tenemos experiencias. Pero insisto, eso es porque ahí estamos y porque ahí estuvimos. Y como dice Fina, no fue solo este año, pero estos meses de este año fue ocurriendo para este pasado 8 de marzo. Y a mí me impresionó cuando salió de Valencia la convocatoria del 7N. Yo pensé que íbamos a ir a Madrid y íbamos a hacer
un poco el ridículo. En Madrid tan grande, tan pocas, ¿y os acordáis? El 7N, aquel mogollón de autobuses desde Valencia y de todas partes, aquello, porque cogimos el tema de la violencia contra las mujeres, que hace años no lo habíamos cogido así, etcétera, 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 ¿no? Como nos pasó con el aborto, como con todo, ¿no? Y ahora, pues, el simbolismo de la palabra huelga, pues mira, le dimos la vuelta a todo, ¿eh? Y además lo hicimos todo, no es por nada, pero lo hicimos todo bien. Mirad, a ver, todo no, todo no. No, veréis, todo no. Tenemos muchos fallos dentro y es verdad que somos afortunadamente también muy autocríticas, pero no vamos a estar todo el día latigándonos. Lo hicimos mal con el tema, por ejemplo, de las mujeres racializadas que tienen críticas hacia cómo fue la huelga, a tantas cosas que podemos discutir y que estamos en ello. Pero, ¿cómo hicimos ese documento que le decía a los hombres qué podían hacer ese día? Porque fue una amargura estar todo el rato contestando desde los institutos. Pero la huelga también es para los hombres, es que dicen que sí. No, la huelga es de mujeres, para que se vea precisamente que si nosotras paramos se para el mundo, que sí, que no. Entonces, sacamos un texto estupendo que se difundió por todo lo que podían hacer. Tenemos experiencias positivas. A la Casa de la Dona de Valencia llamaron 3 hombres que querían donar su sueldo de ese día para la caja de resistencia. 3 distintos. ¿No? Y el otro día una compañera me decía, una compañera de Bilbao, otra feminista, me decía, tenemos mucho dinero en la caja de resistencia de Bilbao, ¿a quién lo podemos donar? Que yo dije rápidamente, a las Kellys de Benidorm, porque son de verdad. Es decir, lo explicamos, fuimos de pedagógicas de explicar si es una huelga general, de esto, del otro, dificultades. Sí, ¿la huelga de consumo es un problema? Pues sí, es un problema. En este país no hay experiencias que el día sin coches, el apagón de 1 hora, una huelga de consumo es difícil de explicar, ¿no? Y sobre todo no vas a ir a los comercios o al mercado a decirle a las mujeres, que no les compréis, porque no queda muy lógico. Entonces, la huelga tiene muchos problemas, la de consumo. Una de las razones también es que viene Yayo Herrero, como dijeron, y también la traemos, iba a hablar en Carrevolta el sábado 5 de mayo por la tarde, ¿no? Es decir, todas las huelgas nos plantearon muchos interrogantes y los debatimos como hacemos siempre, con todo, y además, pues eso, con la razón y con la emoción, ¿no? Porque perfectas no somos, pero somos feministas. Jo crec que la de consum sobretot va tindre el problema del soparet de després de la manifestació, que totes volien anar-se'n de sopar i diem, no, que avui no podem, vull a casa. Yo decía, un servicio mínimo para mi edad y condición, un taxi, no. Pero no me puedo marchar a casa de noche en taxi que llevamos desde las 6 de la mañana, no, y fui andando. Bueno, quería apuntar una cosita a lo que ha dicho Teresa. Con el tema yo lo que sí que he sentido es... tú contabas el tema de las canciones, pero la creatividad que se ha puesto a trabajar dentro del movimiento feminista es alucinante. Y yo creo que sobre los medios de comunicación, yo aquí creo... A ver, yo llevo ya bastantes años en el movimiento feminista, pues unos 30, y sí, unos 30 años en el movimiento feminista, y creo que nosotras el tema de la comunicación nunca lo hemos llevado excesivamente bien, pero han venido unas jóvenes que lo llevan, pero alucinante, y entonces yo creo que esa capacidad de comunicar sí que nos ha ayudado mucho con el tema de los medios de comunicación. Y luego, una reflexión personal sobre cómo está el sector de los medios de comunicación, la precariedad, la feminización de esa precariedad en los propios medios de comunicación, que es un sector muy feminizado en los estratos más precarios. Entonces yo creo que ellas, pues bueno, también nos han echado una manita a la huelga. M'alegra que hagis dit això perquè jo anava a comentar que a l'afer d'advocat del dimoni
I estic d'acord en tot el que heu dit, de l'esforç de les companyes per arribar als mitjans de comunicació, de la implicació de les... que estic d'acord en el que heu dit totes, però que vaig a fer un poc d'advocat del dimoni, perquè a banda de... és veritat que l'esforç que van fer les companyes per arribar als mitjans de comunicació, les periodistes que estan implicadíssimes perquè a més estan en una situació de precarització total, però tinc altres companyes així periodistes que també pensaran, com jo, sinó que em corregisquen tranquil·lament, que el periodisme, clar, el tema de l'excepcionalitat, hi ha uns criteris de noticiabilitat. Aleshores, per exemple, la rellevància del tema, l'excepcionalitat, el fet que sigui un fet anecdòtic, la importància social, que en aquest cas entenia molt la vaga feminista o la manifestació del 8 de març. Tot això és molt important per a que la gent isca en els mitjans de comunicació i aquest dia van tindre molt d'èxit. Però després d'això, el que comentàvem, hi ha un apagó i ahir sí que hauríem d'ajudar molt a les companyes periodistes i cada vegada que vegem que hi ha un tema que no es tracta de forma adequada, per exemple, ells estaran lluitant des del seu mitjà per el llenguatge no sexista, que és molt difícil d'introduir. Després, per exemple, per com tractar els temes, el tema de la violència de gènere, ja estem acostumats a criticar com es tracta en la majoria de mitjans, però és molt difícil canviar els ritmes. Després, els temes, per exemple, de l'edat o de les dones de diferents edats, és que no és el mateix. Per exemple, l'altre dia estava llegint en un dels diaris que normalment consulte tots els dies, hi havia una pàgina sencera sobre el cos de Cristiano Ronaldo. Feia una foto, ell sense camisa, y posaba solo 7% de grasa. Y entonces te explicaba part per part la condició física de Cristiano Ronaldo. I me recordo quan va guanyar les eleccions Macron en França, que n'hi havia en el mateix diari una pàgina dedicada a la seva dona i dient en quina, per supost comentant que era molt més major que ell i comentant part per part del que s'havia d'operar. I aquests temes les dones podem d'alguna forma, a través de les xarxes socials o a través del que siga, anar criticant i ajudant a les companyes, que de vegades són elles inclús les que firmen les notícies, que jo m'imagino que les firmaran perquè si no no les cobraran pel tema de la precarització, anar un poc marcant també des del moviment feminista que és noticiable, que no és noticiable o per almenys com es tracten aquests temes. O per exemple els temes en la televisió i en la ràdio, que són els meus xiquets que veuen la televisió, com més estereotips de les dones sempre venen igual, marcats. Aleshores, ahir sí que tal vegada des del moviment feminista no sols estem contentes per com es va tractar el dia 8 de març el tema de la vaga i de la manifestació i que voldríem que tots els anys fos així, però en el dia a dia, igual que el moviment feminista desapareix de l'agenda, també nosaltres podem insistir ahir en com tracten les dones i tirar-les una maneta perquè estic segura que elles ho agrairan moltíssim. I això era el que volia... A mi m'agradaria dir una última cosa, que no és que desapareguessin, bueno, sí, dones apareixen però de forma un poc violenta i per a clavar por, vull dir, perquè no és, vull dir, perquè d'un temps aquí jo he sentit a gent de la meva edat en plan de, lo que comentàveu, no? Tía, es que tengo miedo, a mi esto antes no me pasaba. És el que tu vens dient, no? Com se tracten certes notícies d'inculcar la por. I un d'aquests punts ha sigut molt important en l'assemblea del barri, no? En prestar atenció a les emocions també, perquè estan ahí. I moltes vegades quan comparteixes aquest tipus de sentiment vas a fer una acció. Alguna té por i dius, ui, què pregunta però és necessària, perquè potser sí. I quan la parles en veu alta i la verbalitzes, t'ajudes, que és un dels signes identificatius també, jo crec, nostre, atendre les emocions, a com ens sentim, i no que siga el comitè de les emocions, però apuntar a aquests... Clar, no sigui el consultorio, però apuntar a aquests xicotets punts que ens identifiquen i tractar-los, i quan hi hagi una notícia evidenciar si té una tendència ahí, el que tu dius és que això va en intencions, intentar a les més joves i tal que siguin crítiques a l'hora de llegir i no sé. Sí, ja. La veritat és que ja heu dit tantes coses després que ha parlat Fina que me sap un poc mal tornar arrere, no? Però bueno, jo crec que sí que vaig a dir-ho de tota manera. Jo volia dir dues coses. Una és que no n'hi ha que... Jo crec que s'ha fet tot estupendament, compartís totalment, i jo crec, perdoneu, que per a la gent que estem molt de temps en el feminisme encara va ser més emocionant el 8 de març, ja el de l'any 2007, però també, totes aquestes coses que s'han dit.
2017, perdoneu, sí. Però bueno, jo sobretot volia dir dues coses. Una és que el que es va produir aquest dia així i en molts llocs és una mobilització social. O sigui, estem parlant de nosaltres, però no s'hem d'oblidar que n'hi ha una societat que es va mobilitzar aquest dia. Perquè aquest dia, o sigui, la quantitat de gent que n'hi havia era perquè n'hi ha hagut una mobilització social, que és indubtable que les feministes tenim molt de veure en tot el que s'ha treballat, les periodistes i els mitjans de comunicació també, però també pot ser que és que la societat, els nostres missatges des de fa molt de temps van calant, i van calant en la societat, i per això es produeixen aquestes mobilitzacions grans, i jo crec que això és un tema que no tenim que deixar de banda, és a dir, veure què coses la societat ja està dient que prou i que vol, que vol altres solucions, altre tipus de vida, altres coses. Vull dir que el capitalisme afecta a tota la gent i en moltes coses se va notant, encara que siguen. I després jo crec que una cosa que tu, sobretot, Reyes, te tocava, has estat dient que és importantíssima, que és el tema de la cura. És a dir, jo crec que una cosa que sí que és molt diferent com s'ha plantejat esta vegada i que és molt important en les solucions és un problema social. Tot el món t'ho diu que és un problema social. És un problema social segons les edats, a més. Vull dir, ahir sí que la intergeneració té molta importància, perquè està el tema de les mares, de com estan vivint ara la maternitat, aquest problema que n'hi ha per a la gent jove. Però precisament la cura dels nanos no és la més problemàtica en aquest moment en la societat. La més problemàtica és la cura dels majors. Entonces, ahí n'hi ha un problema social que, a més, ho estem dient des de fa molt de temps. No ens tocarà, a mi ja no me tocarà perquè ja soc major, però les tocarà a les dones de després. Entonces, ens té que escoltar en aquest tema. Jo crec que aquest és un tema que no se pot parlar ni de la igualtat ni de no sé què. No és un tema que tenim que parlar des de la igualtat, és un tema que tenim que parlar des de les dones, però que afecta a tota la societat. Entonces, d'aquest tema no s'oblidem. Hola, jo, al fil del que estàveu comentant respecte dels mitjans de comunicació i les periodistes, sols dir que crec que és convenient separar el que són els mitjans del que són les periodistes i que el tema dels mitjans és una batalla que tenim que donar i que guanyar, però pel que fa a les periodistes sí que va haver una mobilització enorme que, a més, per respondre un poc a la pregunta del debat, que a més ha portat a una xarxa enorme de periodistes de tot l'Estat que continuem treballant juntes per a fer pinya, per a posar en marxa iniciatives, per ajudar-nos i que n'hi ha 2.500 periodistes en un xat que allò és impossible de gestionar perquè són tantes, amb tantes idees, amb tantes ganes de fer coses, que s'han tingut que crear xicotets grups de treball per anar gestionant cada tipus d'acció i de treball que se vol portar endavant. I que així a País Valencià aquesta iniciativa també va sorgir i a més va sorgir paral·lelament a la que sorgia a Madrid i així ja som 180 periodistes valencianes que estem en xarxa també per a treballar pel feminisme. O sigui que continuem, no sé molt bé a on, però continuem. Bueno, yo al hilo de lo que estamos hablando se me ha ocurrido la siguiente reflexión y es la importancia de los medios y sobre todo también el argumentario. A ver, hemos dicho que hay feministas diversas, de distintas formas, maneras, etcétera, y la importancia que tiene el tema de los datos, de las estadísticas, es decir, todos los análisis académicos que se hacen en la universidad o donde, y que sirven para que después los medios, las periodistas o los medios puedan dar argumentos contundentes. Por ejemplo, yo os explico, yo durante mucho tiempo, muchos años, pues como todas las feministas hemos sido la mosca cojonera de los grupos de amigas que siempre pues vas diciendo, y hasta aquí la feminista que dice que las mujeres cobran el 20% menos que los hombres, vale. Y tú das un dato, ¿no? Y puedes decir el 20%, el 25%, puedes decir algo. Y algo que jamás nadie se creía y que te decía, pero tú eso ¿dónde te lo has sacado, no? Pues va y resulta que esos días en la tele no paraban de dar datos. Datos estadísticos de la brecha salarial, de las violaciones en el Estado español, de las agresiones sexuales, muchísimos datos, ¿no? Entonces, la gente decía, ay, pues eso yo no sabía que eso era así.
Ay, yo me acabo de enterar. Ay, yo tal, pues qué fuerte, ¿no? Pues yo no sabía que esto pasaba. Entonces, quiero decir que tenemos que tener en cuenta que todo ese trabajo durante años de análisis y de reflexión que se ha hecho a nivel académico ha sido también muy importante, por lo menos yo lo he visto muy importante, para que la gente creyera de verdad lo que se estaba diciendo, ¿no? Y creyera de verdad que esa igualdad que tantas feministas llevaban mucho tiempo diciendo que no existía, pues aunque tengamos que volver a la palabra igualdad fina, ¿qué vamos a hacer? Pero eso ha movilizado a mucha gente, estoy de acuerdo con ella. Bueno, esta era una reflexión. A veure, jo volia comentar un parell de coses. D'una banda, agrair l'espai d'esta vesprada, no? Perquè moltes de nosaltres hem vingut un poquet en l'expectativa que teníem la necessitat de continuar, no? Va ser tan gran aquest dia que encara que estem en diversos espais feministes i continuem treballant en els nostres espais, és com que necessitàvem veure què va passar en aquesta xarxa que s'ha creat, que algunes coses ja ho han anat explicant, sembla que continua tot actiu, totes les comissions que se van anar organitzant de cara a la vaga continuen en marxa, però un poquet volíem, jo per exemple que vinc de Ciutat Vella, que l'altre dia ens juntarem unes quantes per a fer avaluació de la vaga i volíem dir, ostres, que no ens torni a passar, perquè nosaltres per exemple ens juntarem un parell de setmanes abans de la vaga, intentarem fer xarxa de barri, com que, ostres, va ser molt tard i com que volíem ja començar a anar, en la mesura que puguem, anar fent xarxa del dia a dia com les companyes de Beni, que sabem que esteu superorganitzades i ens donàveu enveja, que siga una cosa que se vaig de quina manera anar mantenint aquesta flama. I després, una altra cosa, una qüestió que se va escoltar prou aquest dia era davant de l'excitàs, que estàvem totes tan impressionadíssimes de l'abast que estava tenint a tots els nivells, la por que algunes veus que s'escoltaven de, ostres, a veure si això ara va ser una moda, a veure si el feminisme se va posar de moda i a veure si el capitalisme va aprofitar per a fagocitar aquestes coses que fa tan bé. Per tant, ahir quines reflexions s'han fet, quina resposta es pot donar, com ens podem protegir perquè això no passi, no frenar-ho d'alguna manera. Bueno, eso va a pasar seguro, es decir, de tratar de fagocitar, tratar de capitalizar, tratar de disputar, o sea, de captar el relato, incluso el mismo término feminista. Bueno, ya vimos lo que hizo, ¿no? La derecha neoliberal, primero criminalizar, luego decir que era una huelga elitista, tal, para luego, en fin, eso ya se sabe que va a pasar, ¿no? Quiero decir, y la palabra feminista sabemos lo que significa, y lo siento, pero si no estás a favor del aborto, pues no eres feminista y no es obligatorio, que es una teoría política, que es el feminismo, tiene una... Entonces, que si salen ahora diciendo que son feministas, en fin, ¿para qué? ¿No? Pero quiero decir que eso ya se sabe que lo van a intentar, ¿no? Que lo van a hacer. Ahora, yo creo que efectivamente la potencia de la movilización es que lo recorrió todo, ¿no? Y es verdad que para muchas mujeres fue una interpelación de lo que nosotras siempre decimos, ¿verdad? Históricamente lo personal es político, ¿no? Y de repente poner nombre a ese malestar, a eso que pasa, ¿no? A todas esas cosas. Entonces, bueno, pues... existe la transversalidad, desde luego, en el feminismo, ¿no? Pero y también existe, yo qué sé, la pelea, ¿no? Por el sentido, pues porque existe el conflicto y tal. Pero bueno, yo creo que en algunos sitios, como pasa en Benimaclet o quizá en Ciutat Vella, como estás contando, ¿no? Se mantienen las asambleas como se mantiene a nivel de Valencia, ¿verdad? Las asambleas y las comisiones. Y bueno, hay una evaluación a nivel estatal probablemente a finales de mayo o principios de junio, ¿no? Igual que hubo la del País Valencià el otro día en Alicante. Bueno, el 19, hoy es 17, pasado mañana, en la casa hay una reunión, en la Casa de la Dona,
para tratar el tema del 1 de mayo, porque no lo acabamos de tener claro. Porque una cosa sí que hemos aprendido de esta huelga y es que los sindicatos se han retratado. Los tenemos ya con las fotos, vamos, pero clarísima, ¿eh? Y si alguna no los tenía, pero bueno, por si acaso. Entonces, claro, es que el 1 de mayo es complicado porque pues está muy, muy, muy fagocitado por ellos, y nos tenemos miedo de no tener fuerza para visibilizarnos. Entonces estamos ahí pensando qué vamos a hacer, ¿eh? No lo tenemos claro. Y sobre lo que comentabas de que el capitalismo no quiere fagocitar, claro, obvio, sí. Si molesta, o sea, yo tengo clarísimo, si lo estamos haciendo bien, la muestra es que nos quieren comprar. Si no lo hiciéramos bien, pues pasaban de nosotras olímpicamente. Entonces, ahí tenemos que ser conscientes de que el feminismo es un movimiento radical, porque va a la raíz y no existe un feminismo capitalista. No puede existir. Entonces, como no tiene ningún sentido, capitalismo y feminismo no pueden ir juntos, aquellas feministas que sí sientan que sí, al menos no están dentro del movimiento feminista autónomo, estarán en otros lugares y actuarán desde donde quieran actuar. Nosotras no podemos decirle a ninguna mujer que se autodefina feminista, tú no lo eres, porque, ¿vale? Pero nuestras acciones no nos van a encontrar. O sea, a nosotras estaremos en otro lugar. Bueno, hola, perdón. Es que mi pregunta iba precisamente por el tema de los sindicatos, de que llamaron a la huelga tanto a hombres como a mujeres, y si existía alguna posibilidad de que el año que viene no sea así. ¿El año que viene dices? Sí. Bueno, no sabemos lo que va a pasar el año que viene. Quiero decir, no tenemos ni idea de si la huelga general ya la hicimos y el año que viene vamos a plantear otras cosas. Se va a ir viendo, ¿no? Por el medio tenemos muchas movilizaciones, tenemos el 25 de noviembre y ya pensaremos cómo es el próximo 8 de marzo. A lo mejor sí o a lo mejor no. El año que viene también es un periodo electoral, os diré, que van a estar todos los partidos municipales, autonómicas, en muchos sitios, europeas, etcétera. Pero bueno, lo de los sindicatos mayoritarios, bueno, en concreto comisiones y UGT, fue un problema grande, fue un gran problema. Estuvieron jugando a la ceremonia de la desinformación todo el tiempo. No es huelga general, es de 2 horas, no es general, es para hombres y mujeres, no es para mujeres, es para que se vea precisamente que si nosotras paramos, tal. Se incorporaron tarde, mal, tendréis que haber oído contra la opinión de sus propias afiliadas, ¿verdad? Y las broncas que tuvieron internas, que sabrán. El otro día, una de las mujeres de las Kellys de Benidorm comentó cómo en los hoteles, donde algunos de los hoteles de Benidorm, el mismo comité de empresa decía que la huelga de que no fuera de 2 horas era ilegal, cuando estaba clarísimo que estaba legalizada por otros sindicatos. Quiero decir, sí fue un problema, sí lo fue, es verdad, pero bueno, a pesar de todo, también hubo sitios donde las mujeres hicieron la huelga de 2 horas, convocadas por los sindicatos, todo sumó, pero es verdad que nosotras esperábamos que comisiones y UGT apoyaran la convocatoria de huelga del movimiento feminista internacional, que era una huelga general de mujeres. Eso es lo que esperábamos, ¿no? No esperábamos esos problemas, pero bueno, pasaron, sí. Bé, si voleu, no sé si hi ha alguna altra paraula demanada. Bueno, yo voy a intervenir otra vez porque creo que no se me ha comprendido la idea. La idea es que el próximo año hay elecciones políticas. Entonces, esto tiene que acabar en un partido político. Yo creo que la mujer está esperando. Sí. Propuestas concretas. Es decir, hay que hacer mucho y hablar poco. No vale ponerse no hay persona más infeliz que recordar los tiempos pasados. Pues mira, no hay que estancarse, hay que siempre hacia adelante. Moltes gràcies per la teua proposta.
se ho apuntarem i en les assemblees anirem comentant-ho. Bé, si voleu, deixem així, que ja portem 1 hora i mitja passada reflexionant. Jo crec que hem de donar les gràcies a la Unitat d'Igualtat per organitzar aquest tipus de debats i que ens permeta reflexionar totes juntes al voltant de totes aquestes coses. I com que estem tan empoderades, totes eixirem d'ací ja, apuntem a qualsevol de les comissions o assemblees que totes pertanyem a alguna, però ens apuntarem a més. Moltes gràcies.